derrotar o al resucitar el tercer día, cuando el enemigo creyó que había vencido definitivamente. El Apocalipsis, ¿sabes?, está lleno de promesas para los vencedores. Mira algunas de ellas. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Otra. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra. Al vencedor le daré a comer el maná escondido. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Ahora, si hay tantas promesas para el vencedor, es porque la victoria en Cristo no es una utopía, no es una fantasía, ni siquiera son una promesa, sino la más hermosa de las realidades en la vida del cristiano. Bueno, en este estudio veremos, entre otras cosas, lo que significa la victoria a la luz de la redención. Leamos Isaías capítulo 35, versículo 10. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Recuérdate una cosa, Israel es un símbolo del pueblo de Dios de nuestros días. Israel había sido llevado a la cautividad por causa de su desobediencia. Se habían apartado de Dios y el enemigo vino y se los llevó cautivos. Ahora eran esclavos de los asirios, pero entonces viene la promesa. Y la promesa decía así: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría. Observa que la promesa no es para todos, sino solo para los redimidos, o sea, aquellos que se volverían a Dios, se arrepentirían y aceptarían las promesas de redención. Pero hay algo más. Esta promesa de redención involucraba algo. El texto dice: tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esto significa libertad, victoria, júbilo. Eso es lo que significa redención. Pero querido, este concepto de libertad para los que un día fueron cautivos del enemigo se repite en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde el propio Señor Jesucristo afirma, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta idea es repetida por Pablo cuando escribe a los Gálatas diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y también cuando escribe a los Efesios diciendo que en Jesús tenemos redención por su sangre. La palabra clave aquí es redención o rescate. Pedro también dice que fuimos rescatados o redimidos, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En los tiempos de Pedro y Pablo había por lo menos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano y era fácil entender el concepto de redención o de rescate. Un esclavo le pertenecía al dueño de por vida. El esclavo no tenía derecho de soñar ni de hacer planes futuros, no tenía derecho de ir y de venir, y ni siquiera el derecho de amar, porque hasta sus hijos le eran arrebatados por el Señor para ser vendidos. El esclavo nacería, viviría y moriría así, a no ser que una persona bondadosa lo comprase y le diese la libertad. Y esa gente buena existía. Eran pocos, pero los había. Y ese acto de comprar a un esclavo para dejarlo en libertad era llamado de redención o rescate. La Biblia usa la misma palabra para definir un aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Oh, queridos, estábamos vendidos al pecado. Pertenecíamos al diablo porque voluntariamente nos habíamos entregado a él. Quedaríamos así por el resto de la vida, pero apareció la persona maravillosa de Jesús y pagó el precio de nuestro rescate. ¿Cuál es ese precio? La vida. Su vida. Nosotros habíamos pecado y merecíamos morir, pero el Señor Jesús
murió en nuestro lugar y ahora nosotros estamos salvos. No le pertenecemos más al enemigo. El diablo no tiene más el derecho de ejercer ningún tipo de poder sobre los redimidos. Este concepto de redención significa también que estamos libres de la condenación de la ley, porque la ley condena al pecador y nosotros habíamos transgredido la ley y estábamos condenados a la muerte, pero Jesús murió en nuestro lugar y nuestra deuda con la ley también está pagada. Por último, el concepto de redención involucra también la idea de que lo que Jesús hace por nosotros no es solo para salvarnos, sino para devolvernos al estado original de victoria y de obediencia. Por lo tanto, los redimidos en Cristo ya no podemos vivir esclavizados de las costumbres pasadas. En la segunda parte de este estudio hablaremos sobre el poder que domina a la persona que no se entrega a Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este texto presenta a dos señores, el pecado y la justicia. ¿Somos siervos del señor pecado o de la señora justicia? ¿Quién está por detrás de la justicia? El Señor Jesús. Su nombre es justicia. Entonces es fácil deducir quién está por detrás del pecado. Pero, ¿qué sucede en el bautismo? Pablo responde eso en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, mi amigo, es imposible decir que hemos nacido en Cristo si continuamos atados a nuestras antiguas formas de esclavitud o si seguimos obedeciendo al antiguo dueño. Para que entiendas mejor, te voy a contar una historia. En cierto país, una persona que había trabajado como hechicera durante muchos años se convirtió. Pero después de su conversión todavía continuaba teniendo manifestaciones del enemigo en su vida. De vez en cuando, en pleno culto, caía al suelo y decía que tenía revelaciones de parte de Dios. Hablaba con una voz ronca y la iglesia se dividía. Unos creían que era de Dios y que Dios quería comunicar con su iglesia, y otros decían que era el enemigo que todavía dominaba a esa persona. Bueno, algún tiempo después se descubrió que esa persona nunca había dejado el vicio del cigarro. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo alguien puede pensar que ha nacido de nuevo, cuando en realidad continúa siendo un esclavo de Satanás. El bautismo, querido, el bautismo es un rompimiento completo con el pasado. El pasado pasó, ahora nacimos para una vida nueva. La Biblia es clara al afirmar que vivimos en un mundo donde existen dos fuerzas antagónicas, Cristo y el enemigo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8, declara lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Yo necesitaría dar algún comentario a este texto? Claro que no. Pero Pablo enseña la naturaleza de esta lucha. Leamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema
es que en nuestros días hay mucha gente que piensa que la existencia de Satanás es fruto de la ignorancia y de la ingenuidad. Hace pocos meses se llevó a cabo un panel de discusión por la cadena de televisión ABC en los Estados Unidos bajo el título ¿Existe el diablo? Uno de los panelistas, el filósofo y autor de libros de medicina alternativa, Deepak Chopra, dijo, entre otras cosas, creo que el diablo es una disculpa para no asumir la responsabilidad delante de la vida. Si hago algo malo es porque Satanás me tentó. Patrañas, no existe el diablo. Si haces algo malo es porque tú decidiste. En lo personal, a mí, dice él, Satanás no me ha hecho nada. Y hasta la fecha no conozco a nadie que haya sido víctima de sus malvadas intenciones. La declaración de este hombre es lo que muchos piensan en nuestros días. Pero la Biblia es contundente al enseñar que vivimos en un mundo de conflicto entre las fuerzas de Cristo y del enemigo. Es una guerra espiritual. Las armas no son fusiles, no son bombas. Son ideas, son sentimientos. El territorio en disputa es el corazón. Tiene que ver, no hay lucha verdadera, porque la batalla avanza según el plan de Dios y al final Dios ganará. Pero la verdad es que hay un mundo oculto, hay fuerzas espirituales que no podemos ver, pero que afectan nuestro mundo y promueven una batalla constante en la sociedad humana. Por un lado, Satanás y las fuerzas demoníacas tratando de destruir al ser humano. Él fue originalmente un ángel, era el jefe de los seres celestiales, una hermosa criatura. Sin embargo, se sintió celoso y quiso ser Dios, y se rebeló contra el Todopoderoso. Originalmente sus demonios eran ángeles que lo siguieron. Satanás y sus demonios tienen poderes impresionantes y su propósito es hostigar, atacar y corromper a los hijos de Dios. Ahora, del otro lado del conflicto eterno están Dios y sus santos ángeles. Los ángeles son perfectos, sin pecado, poderosos, trabajan en beneficio del pueblo de Dios. La última parte de este estudio habla sobre la victoria de Cristo encima de Satanás. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que Cristo. Pablo escribe lo siguiente en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra exhibió en el original griego es apekduomai, que literalmente significa rasgar los vestidos y dejar a una persona desnuda delante de otros. Pues eso es lo que Jesús hizo con el diablo en la cruz del Calvario. Ahí echó por tierra todos los argumentos que el enemigo había inventado para acusar a Cristo, porque lo acusaba de ser radical, injusto, sin misericordia. Ahora, ¿qué podría decir el universo delante de lo que sucedió en la cruz? ¿Cómo un Dios injusto y sin misericordia permitiría que su propio Hijo muriese de un modo tan ignominioso para salvar a la raza pecadora? El diablo literalmente fue desenmascarado. Sus vestiduras de engaño fueron rasgadas y se vio desnudo delante del universo. Hay una historia ficticia que dice que durante una guerra un soldado tenía tantas ganas de vencer que a pesar de que le habían cortado la cabeza, seguía peleando. Hasta que alguien le dijo: ahora, tú estás sin cabeza. Entonces el soldado dijo: es verdad,